noches tristes tú me acompañabas, y cuando lloraba tú me consolabas. En las madrugadas frías del invierno, tu brazo de amor cubría mis espaldas. ¿Cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? Si me has dado todo, me has dado la vida y me has dado el gozo de la salvación. ¿Cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? Aunque te ignoraba, no dijiste nada por amor a mí. En las noches tristes tú me acompañabas, y cuando lloraba tú me consolabas. En las madrugadas frías del invierno, tu brazo de amor cubría mis espaldas. ¿Cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? Si me has dado todo, me has dado la vida y me has dado el gozo de la salvación. ¿Cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? Aunque te ignoraba, no dijiste nada por amor a mí. ¿Cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a ti, Jesús? Si me has dado todo, me has dado la vida y me has dado el gozo de la salvación. ¿Cómo resistirme a tanto amor? ¿Cómo resistirme a mi Jesús? Aunque te ignoraba, no dijiste nada por amor a mí. Por amor a mí. Muy buenas noches. Oramos. Querido Padre que estás en lo alto de los cielos, muchas gracias queremos darte una vez más. Porque tú, Dios, siempre prestas mucho cuidado para con nosotros. Gracias por tu amor, por tu inmensa misericordia, porque nos trajiste una vez más a tu santo templo, Padre, en esta noche para poder adorar y glorificar tu nombre.
Pedimos una unción de tu Espíritu Santo para que sea tu Espíritu el que hable a través de tu palabra, a través de tu siervo en esta noche. Y que no sean palabras mías, Señor, sino palabras tuyas. Y que cada uno de nosotros podamos salir llenos de tu Espíritu, revestidos de tu amor y con un deseo ferviente de alabar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Bien, en la vida hay muchos caminos. ¿Cuánto lo consideran así? La vida está llena de situaciones, queridos amigos y hermanos. Damos gracias a Dios porque elegimos esta noche estar acá en la iglesia y elegimos este camino. Quiero saludar de manera muy especial también a nuestros amigos que están en las redes sociales también sintonizándonos y a los amigos también que vienen por primera vez en esta noche. Y es un gozo poder recibirles acá en la casa de nuestro Dios. Saben de que qué feo es cuando en la vida el ser humano transita y muchas veces se pierde. A ver, ¿cuántos manejando más de alguna vez han cruzado la experiencia de perderse? A ver, todos los que manejamos nos hemos perdido más de alguna vez. ¿A cuántos los ha perdido la muchacha esa? Le digo muchacha, la de GPS, que no sé ni cómo se llama, no sé la voz de quién es. Pero me dice a veces que gira a la izquierda y resultó ser que tenía que ser una derecha. Y a veces, su servidor en lo personal, a veces me he dado en buenos trancones y en graves situaciones, porque Google fue hecho para carros, no fue hecho para camiones. Hay un GPS que fue diseñado exclusivamente para camiones, que te dice puentes, alturas, longitud, peso, cuando tú vas a ir a algún lugar, te dice velocidad. Tengo uno de esos. Pero por alguna razón, cada vez que voy a Manhattan, cada vez que voy a Nueva York, cada vez que ando en downtown Boston, no sé qué le pasa que no funciona. Entonces recurro al plan B, que es Google. Google, que lo sabe todo, todas las carreteras, a veces me dice que tengo que hacer una izquierda en cierto sitio, en cierto lugar. Pero me pasó una experiencia hace algunos meses atrás en New Jersey, donde el GPS, el GPS de camiones, por alguna razón no quería señal suficiente, porque hay mucho edificio, mucho árbol, mucha interferencia, no sé qué pasaba. Entonces recurrí al plan B, y el plan B, Google me decía que hiciera una derecha en esa carretera. Cuando yo me acerqué a la luz para hacer esa derecha, había otro camionero en la otra esquina. Y en los radios intercomunicadores que andamos, yo le hablo y le pregunto, oye, esa es una ruta de camiones. Y como lo vi que él venía saliendo de esa ruta, me dice, oh, sí, claro, tú puedes, anda, déjate ir que ahí vas a pasar tranquilo, ahí está la I-95, te subes, vas para tu destino. Eso es lo que estás buscando, ¿verdad? Sí, la I-95, ok, listo. Cuando yo hago esa derecha, hay un puente que dice 12 pies con 3 o 7, algo así. El camión que yo ando es 13.6. Inmediatamente me di cuenta que había cometido un gravísimo error. Y para mi sorpresa, o quizás para mi ayuda, por ser afortunado, estaba un policía también ahí cerca, el cual se dio cuenta de la situación, tuvo que detener el tráfico en todos los sentidos para poder retrocederme, porque obviamente el camión iba a quedar atascado si yo seguía de paso. Hay caminos que pierden al hombre. Y cuando uno se pierde en la vida siguiendo a veces ciertas teorías, ciertas fábulas de hombres o ciertas cosas de ciertas personas, tú te das cuenta que a veces tú crees tener la razón. Pero cuando el hombre llega al conocimiento total de Dios, se da cuenta de que estaba equivocado. Por eso la palabra me dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es camino de muerte. Ahora yo pregunto en base a ese texto, ¿cuándo es que yo me doy cuenta que el camino en el cual yo andaba era incorrecto?
¿Cuando inicié el camino o cuando llegué al final? Cuando inició el camino, no camino de Dios. No, pero escucha la pregunta. Yo me atuve porque esta persona me dice, haz esa derecha. El GPS me está diciendo, haz esa derecha. Google me está diciendo, haz esa derecha. Otro que tenía experiencia, que venía de andar por esa carretera, me dice, anda, tranquilo, que de ahí vengo yo. Ahora, ¿cómo me podía haber dado cuenta yo de que ese camino era incorrecto? Si no fue hasta que yo me atreví a hacer esa derecha y a andar por el camino y darme cuenta que había un tremendo trancón ahí que no pasaba. La vida cristiana es de la misma manera. Anoche decíamos que la mente del ser humano es muy fácil de ser persuadida. Hemos hablado de Naamán. Anoche hablamos de la mujer samaritana. Hablamos de lo que Dios ha hecho por el hombre, cómo Dios se interesa por la raza humana. Pero lastimosamente nuestro adversario, el enemigo, sabe y trata de poner obstáculos delante del ser humano para que tú no andes en los caminos de Dios. Ahora, ¿cómo es que entonces el cristiano puede entender que el camino en el cual nosotros andamos es el camino correcto? Alguien podría decir, hermano, de pronto sería cuando yo me di cuenta que profesaba algo, pero me chasqueé en torno a mis pensamientos cuando leo la palabra. Cada vez que el hombre indaga su mente en profundidad en el estudio diligente de la palabra, se chasquea en sus pensamientos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que yo creía que era correcto, porque lo que yo imaginaba que era el camino establecido, lo cual yo anduve por mucho tiempo, no fue hasta que estuve en el medio del camino o al final del camino que me di cuenta que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su final es camino de muerte. Afortunadamente, y para la gloria de Dios, Dios dejó prácticamente un GPS que no te miente. Amén. Un GPS que guía tu vida. Un GPS que dice cómo vivir nuestra vida cristiana, cómo andar en el camino. Incluso la palabra del Señor nos muestra a nosotros, al ser humano, qué comer. Nos dice cómo cuidar nuestro cuerpo. Nos dice de todos los términos, de todos de todas las cosas que tú quieras escuchar, en la palabra del Señor tú la encuentras. Porque es el GPS del ser humano. Ahora la pregunta entonces es, ¿cómo puede entonces un ser humano perderse en la vida siguiendo el mapa de Dios? Resulta de que hoy en día tú te has dado cuenta que en el mundo, salió hace poco por ahí en una revista muy conocida, la revista Time, algunos años, decía acerca de las religiones. Hay muchos historiadores a través de la vida que han escrito y se preguntan el porqué de tantas religiones. Y en primera plana muchas veces salen periódicos en las noticias que dice tantas religiones. Muchos compositores del mundo han escrito canciones que dicen hoy en día hay más religiones que niños felices. Y yo me he preguntado, ¿por qué tantas religiones si nada más existe un solo mapa que guía al ser humano? ¿Por qué tantas religiones o tantos caminos que te prometen llevarte a la vida eterna, que te prometen darte una buena oportunidad, si tan solo es un solo Dios? Ahora el asunto es que hay personas que dicen esto, que cada quien interpreta la escritura de acuerdo a sus propios criterios, y este es un problema grave en el mundo actual. Porque cuando tú y yo interpretamos o acomodamos la palabra a lo que yo entiendo y creo, a mi conocimiento que es correctamente y necesario, yo estoy haciendo de la palabra de Dios un adulterio. ¿En qué sentido? Porque le estoy robando o le estoy añadiendo a la palabra algo que no ha sido escrito. Es por esa razón que hoy en día el mundo se confunde. Pero cuando tú vas a la palabra y te das cuenta que hay un solo camino, que hay una sola dirección, que hay una sola forma de llegar a Dios, entonces nosotros logramos entender de que no se trata de religión, se trata de relación.
Porque cuando tú y yo nos relacionamos con el Creador, con el dador de la Escritura, entonces tú logras entender que no se trata de religión. El cristianismo no se trata de religión. No se trata de quién guarda mejor los mandamientos, o quién hace esto, quién hace lo otro. Se trata de conocer al dador de los mandamientos. Es por eso que el mundo se confunde, queridos. Es por eso que la raza humana hoy en día está tan confundida, porque trata de seguir preceptos y normas establecidas por hombres, mas hacemos a un lado la palabra del Señor. Y cuando nosotros hacemos la palabra del Señor a un lado, le estoy diciendo abiertamente a mi Creador que yo tengo la razón y que yo tengo el GPS de mi vida. Por eso es que hay jóvenes hoy en día que creen tener la razón y siguen mandamientos de hombres y siguen cosas a su criterio que tarde o temprano los trae la destrucción. La palabra nos dice en el libro de San Juan, en el capítulo 14 y en el verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué quiso decir Jesús con todo esto? Vuelvo a leerlo una vez más. Y yo quisiera que le prestáramos mucha atención a un texto quizás muy conocido, muy leído por la mayoría de nosotros. Pero dice, Jesús le dijo, ¿a quién le estaba diciendo? Tú lees un poco más atrás, Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vamos, ¿cómo pues podemos saber el camino? Resulta que había un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Y Jesús le dice a sus discípulos: si tú sabes de dónde vengo, o sea, si me conoces a mí, sabes a dónde voy. Cuando el ser humano conoce a Jesús y lo recibe en su corazón como su único y suficiente Salvador personal, tú tienes un sentido diferente en tu vida, porque ahora tú sabes para dónde vas. Pero es muy diferente cuando yo agarro una ruta en mi carro, en mi camión, en la bicicleta, como tú quieras, o me subo a un autobús y voy en una ruta que no conozco y quiero llegar a algún lado, pero me doy cuenta que tomé la ruta equivocada, creyendo conocer Downtown Boston. Y porque vivo en Boston y creo que conozco, me subo en un bus, pero yo, su servidor que casi no sabe andar en bus, yo creo que me perdería al primer bus que me subiera. Pero qué distinto es cuando en la vida cristiana tú logras conocer al dador de la vida. Y esa era exactamente la discusión que tenía Jesús con sus discípulos. Queridos, porque hoy en día el mundo religioso, en el mundo actual, cree conocer a Jesús y cree guardar sus preceptos, pero no conocen a Jesús. ¿Qué es conocer a Jesús? Los discípulos creían que conocían a Jesús. Por eso Tomás se sorprende y le dice: pero, Señor, ¿pero cómo sabemos para dónde vas? Porque nosotros como cristianos muchas veces creemos conocer a Jesús. Y cuando yo digo creer, conocer a Jesús, me refiero, queridos, a que es muy fácil honrar a Dios de nuestros labios. Es muy fácil decir que yo guardo los mandamientos, o es muy fácil decir que yo estoy en los caminos del Señor, o es muy fácil decir que yo entiendo y reconozco que hay un Creador que está sobre todas las cosas y que está sobre nosotros. Pero es otra historia muy distinta cuando yo no solamente lo reconozco, sino que lo recibo y lo conozco. Porque cuando yo lo recibo y lo conozco, ahora entiendo quién es Él, a dónde está, a dónde se fue y para dónde mi vida va, para dónde yo voy como persona. Porque si yo no conozco a Jesús, aunque yo me considere que soy seguidor, no se trata de ir al lado de Jesús. Se trata de estar en el camino que lleva a la vida. O sea, nota muy bien, y yo quiero que entiendas esta noche algo, que cuando yo digo estar en Jesús, o conocer a Jesús, o que quiero recibir a Jesús, no solamente se refiere a una emoción, o no se refiere solamente a entender quién es Jesús para mi vida. Se trata de reconocer, caminar en el camino con Él, porque Él es el que me lleva a la vida eterna. Y anoche decíamos que solamente la persona que reconoce en sí, en su interior, la incapacidad de ser salvo, solamente esa persona puede darse cuenta la clase de persona que es o que yo soy.
Es solamente cuando yo reconozco, querido, solamente cuando yo reconozco que no puedo por mis méritos alcanzar la salvación, que logro obtener una mejor resolución en mi mente acerca de quién es Jesús. Por eso es que la vida cristiana muchas veces parece confusa para nosotros. Por eso es que la vida cristiana muchas veces creemos que la vida cristiana nada más es venir a la iglesia, o andar con la Biblia bajo el brazo, o tener las 20 o las 12 o las lecciones avanzadas de la fe de Jesús. Conocer a Jesús es reconocer en tu corazón que tú y yo no podemos por nuestros medios, sino que solamente es a través del Maestro. Amén. Solamente reconocer que necesitamos del Maestro en nuestros corazones. Ahora, hemos estado estudiando algunos tipos de personajes durante las noches anteriores. Y en esta noche quisiera que fueras conmigo al libro de Lucas, en el capítulo 18. Y ahí en el versículo 35 hay una historia que yo creo que más de alguna vez tú la has leído muchas veces en tu Biblia. Y ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 18 y el verso 35 en adelante, hay algunos conceptos y algunos puntos importantes que quisiera que notáramos en esta noche. Dice la palabra del Señor: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Yo quiero que le preste mucha atención. Por eso viene el nombre del tema de esta noche, junto al camino. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijo, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Y la pregunta es en esta noche: ¿qué quieres que yo haga contigo? ¿Qué quieres que Jesús haga contigo, querido? ¿Qué es lo que tú deseas que Jesús haga con tu vida? La historia de este hombre, Bartimeo, era el nombre de este ciego, dice que dice que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino. Y yo quiero que subrayemos eso, porque dice que estaba junto al camino. A ver, si era ciego, la palabra no me dice que era sordo, no me dice que era mudo, sino que era ciego. ¿Por qué se puso junto al camino? ¿Qué hace un ciego junto al camino? ¿Han pasado ustedes muchas veces por algún pueblo? ¿Se han dado cuenta que a veces hay personas que están por ahí con un recipiente o algo, que son ciegos pidiendo dinero? ¿A dónde se ponen ellos? ¿Se ponen escondidos o se ponen en un lugar donde puedan ser visibles para que la gente que pasa los vea? Entonces el ciego sabía que si él se ponía junto al camino, podría ser visto por las personas. Ahora, detalle número 1, tenía que estar junto al camino para poder ser encontrado. Anoche decíamos que para poder alcanzar la salvación tengo que dejarme ser encontrado ¿por quién? Por Jesús. Porque una cosa muy diferente, queridos hermanos y queridos amigos, es que Jesús me encuentre. Y una cosa es que cuando soy encontrado, yo reciba y decida en mí alcanzar esa salvación, o sea, que esa salvación sea a mí. Por eso la sangre de Jesús, la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, por todo el mundo, por ti y por mí, llega a ser inútil en la vida de las personas que no lo quieren aceptar como su Salvador personal. Es eficaz en mí cuando yo reconozco mi condición. Y aunque es un regalo que ya ha sido otorgado, la palabra me dice que ya fue otorgado. Ya tú y yo no tenemos que hacer nada para alcanzar la salvación. Nada en cuanto a pago. ¿Por qué? Porque Él pagó por ti y por mí. Pero sí tengo que hacer algo porque Él te ha dado a ti la libertad de escoger si lo tomas o lo dejas. A eso se le llama el libre albedrío. A eso se le llaman las libertades que Dios nos da en un mundo que nos lleva, si tú te das cuenta, un mundo que nos lleva a la perdición,
un mundo que va de mal en peor, un mundo que solamente ofrece cosas pasajeras. Vale la pena mencionar que el ciego, sabiendo que había escuchado de Jesús, Bartimeo había escuchado de Jesús, había escuchado de los milagros, y por esa razón uno de los puntos principales que él quería alcanzar era llegar de alguna manera al camino donde Jesús iba a pasar. Afortunadamente y para su gracia, Jesús pasó. Ahora, ¿qué era lo que él estaba haciendo ahí? Mendigando, dice el texto. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta ahí estaba bien el ciego. O sea, estuvo bien que llegó al camino, estuvo bien que estaba pidiendo, estaba mendigando, pero hasta ahí estaba bien. Pero ¿por qué le dijo a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Por qué no lo llamó? ¿Perdón? Porque lo conocía. A ver, pero ¿por qué le dijo hijo de David? A ver, ¿cuántos han visto los nacimientos que pone la gente en Navidad? Amén, muy bien, claro que sí. La lógica nos dice a nosotros que el papá de Jesús era, ¿cómo se llamaba? José. Al menos que se llamara José David. Y el Bartimeo, por eso es lo que le estaba diciendo, hijo de David. Pero no, porque él conocía quién era Jesús. Él conocía de dónde venía Jesús. No solamente había escuchado de los milagros, sino que él entendía la genealogía de Jesús. Entonces el hombre estaba ahí pidiendo a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué es misericordia? Compasión. Compasión, recibir algo que tú no mereces. Misericordia es recibir algo que me tocaba a mí pagar, pero que Jesús asume las consecuencias por ti y por mí. Misericordia pedía el ciego, y los que iban delante de él le reprendían. Yo me preguntaba cuando estaba estudiando este texto, ¿por qué los que iban adelante de él le reprendían? Dice el texto: y los que estaban adelante de él escucharon la voz, se devolvieron y lo fueron a traer hacia Jesús. No. ¿Qué hicieron los que iban delante de él? Le dijeron que se callara. Lo reprendieron para que se callara. ¿No se ha preguntado usted, ¿y por qué? ¿Por qué lo mandaron a callar? ¿Acaso también ellos no tenían la misma necesidad que ese hombre tenía? ¿No la tenían ellos también? Tal vez ellos no conocían a Jesús tampoco. Eso mismo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces creemos y decimos creer y tener a Jesús, pero muchas veces perdemos la sensibilidad por aquellas personas que también necesitan de Jesús. Y cuando tú y yo creemos que estamos en el camino correcto, Jesús los chasqueó a estas personas porque dijo, lo mandó a traer, y para que sean ustedes los que se callen, vayan y tráiganmelo conmigo acá. ¿Qué pasa con un ser humano? Que nosotros muchas veces entendemos y vemos las necesidades que hay alrededor nuestro, pero muchas veces, cuando llegamos a cierta altura o nivel, como hemos dicho en estas noches anteriores, creyendo conocer a un Jesús, nos estancamos. Y cuando nosotros llegamos a la insensibilidad cristiana, en el cristianismo, en la vida, el mundo hoy en día está en una insensibilidad que no quiere saber de Jesús, no quiere conocer de Jesús. Y por eso decíamos al inicio que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero sus caminos son de perdición, porque muchas veces nosotros, creyendo conocer al Maestro, nos damos cuenta que también estamos lejos del Maestro. Porque no se trata de religión, queridos amigos y hermanos, se trata de esta relación, y voy a ser muy repetitivo en esta expresión, porque de eso se trata el Evangelio, de relacionarnos con el Maestro, de relacionarnos con Jesús, de que la gente entienda y aprenda a conocer a Jesús, porque ahí se encierra todo, querido. Cuando tú y yo conocemos a Jesús, es muy fácil guardar los 10 mandamientos. Cuando tú y yo conocemos a Jesús, es muy fácil decir, no voy a matar, no voy a codiciar, no voy a adulterar, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Pero cuando yo me esfuerzo por mis medios,
por más que quieras, tú lo seguirás haciendo una y otra vez. Yo no sé cuántos de los aquí presentes alguna vez han caído en algún agujero. Y en el agujero de la vida te has dado cuenta que es tan difícil salir muchas veces. Bartimeo, lo que él necesitaba era la vista. Y él en su angustia imploró para que Dios le diera la vista. Hoy en día hay muchos ciegos en el mundo. Y de esa ceguedad es la que quiero hablarte en esta noche. Quiero hablarte de esa ceguedad, de ese camino que muchas veces nosotros creemos estar en lo correcto, pero esa ceguedad espiritual y de esa ceguedad del mundo que persiste en las cosas y su final siempre será la muerte. Queridos amigos y hermanos, cuando nosotros caemos en esa ceguedad espiritual y de la vida, el mundo nos lleva por un camino totalmente equivocado. Si tú te das cuenta hoy en día, las cosas que están pasando alrededor nuestro, y cada vez nosotros decimos, bueno, pero hermano, pero yo creo que hace mucho tiempo que nosotros hemos escuchado predicar que Jesús viene. Hace mucho tiempo Pedro creía que Jesús venía en su tiempo. Pablo creía que Jesús venía en su tiempo y murió en la bendita esperanza predicando que Jesús venía en su tiempo. En los años 1900, por el año 95, más o menos 96, 93 en adelante, yo recuerdo, y les comentaba una historia hace poco, de que comenzamos a predicar al aire libre en campañas, al aire libre a muchas personas. Y predicamos acerca de que Jesús venía por segunda vez. Y la gente quería prepararse y había sed y sigue habiendo sed. Pero a medida pasan los años, a medida pasa el tiempo, la gente se va insensibilizando por las cosas. Un borracho, por ejemplo. Mi papá duró 12 años en el alcoholismo. Antes de conocer el Evangelio, yo recuerdo que me mandaba a mí a las cantinas a conseguir la botella de alcohol. Y yo recuerdo que cuando iba y venía con aquella botella, mi papá, en cierta ocasión, un amigo detuvo su vehículo frente a él y le dice: Francisco, venía también borracho, yo quiero que vayas conmigo a tal parte, vamos a seguir tomando, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y el hombre se baja de su vehículo, abre la puerta y el vehículo siguió rodando. Y mi papá, creyéndose sentir un superhombre, porque todo aquel que tiene alcohol en la sangre se cree un superhombre, pone su pie como en la llanta del vehículo para que no siguiera. Y el vehículo le pasa encima. Y él dice: no, todo está bien, todo está perfecto, no, tranquilo. El problema fue después, el siguiente día, cuando vio ese tremendo pie tan hinchado y tan grande. Porque la gente pierde la sensibilidad. Y cuando tú y yo perdemos la sensibilidad en la vida espiritual, eso es lo que sucede exactamente en nuestras vidas espirituales. No nos damos cuenta del daño que nos estamos haciendo. Muchas veces aquel hombre que quizás le pega a su esposa o quizás hace cosas con sus hijos, no se da cuenta del daño, no solamente psicológico, sino físico que le hace. Tal vez estaré hablando en esta noche quizás para alguna dama que ha sido agredida muchas veces, quizás por su esposo o por su pareja, o que intentaste una y otra vez y te resultó lo mismo una y otra vez. Bartimeo se puso frente al camino. Y él sabía que estando en el camino, él iba a encontrar la salvación. Amén. Ahora yo les pregunto, queridos, si yo quiero llegar a la parte de atrás, ¿por dónde yo tengo que irme? Si yo me voy por aquí, hermano, permiso, por favor, perdón, y me voy para acá por todo esto. ¿Ustedes creen que yo puedo llegar a la parte de atrás? ¿Cuál es la ruta más corta para yo poder llegar a Jesús? O para poder llegar a la parte posterior de allá atrás. El camino. Porque cuando tú y yo perdemos de vista el camino, las cosas materiales, las cosas de este mundo cogen más valor a un nivel más alto que el amor de Jesús. Y ahora mi vida se vuelve una rutina
cristiana. Y ahora yo me digo llamar cristiano porque leo la Biblia, porque creo entender, porque creo conocer, pero se vuelve una rutina porque perdí de objetivo, perdí de vista, perdí la visión de la misión que Cristo me dio, me otorgó cuando yo lo conocí. Y eso pasaba con los discípulos. Eso pasó exactamente con Pedro. ¿Quién era Pedro? La Biblia dice que Pedro era un pescador, un hombre que no tenía letras, un hombre seguramente mal hablado. Porque cuando antes que el gallo cantó, el hombre había negado a Jesús. Habló como aquellas personas. Uno a veces, mire, a la verdad que uno de verdad sí que el ser humano es ingenuo muchas veces. Nosotros para entrar a veces, yo le digo a los jóvenes, cuando hablamos con los jóvenes, que a veces los jóvenes quieren entrar en esa categoría y para poder sentirse aceptados por las personas, comienzan no solo a hablar como las personas de la calle, sino que también comienzan a ingerir las cosas que las personas de allá afuera también lo hacen. Y es así como muchos logran perder el objetivo de vista del camino. ¿Qué hacemos nosotros como padres muchas veces? Como esposas muchas veces, o las esposas. Comenzamos a fijarnos en los puntos pequeños. Yo iba a traer una hoja conmigo, pero usualmente a veces cuando predico este tema siempre traigo una hoja en blanco y pongo un punto en la hoja y le digo a todos, ¿qué es lo que usted ve? Y todo el mundo me dice, el punto negro que está ahí en la hoja. Pero la gente no se da cuenta que el 99.9% es blanco. Y es exactamente lo que pasa con nuestros hogares. Por eso es que muchos hogares hoy en día, queridos, se destruyen, porque los esposos y las esposas muchas veces señalan los pequeños detalles que se pueden arreglar y comenzamos a señalar, y por eso los hogares se van. Hay hijos que cuando llegan a los 17, 18 años se quieren ir de su casa porque tienen a unos padres que solamente viven señalando sus errores, no sus virtudes, y no les ayudan en su vida psicológica y espiritual. Hay mujeres señoritas que cuando llegan a los 17, 18 años se embarazan a muy corta edad. Es más, ¿saben lo que están haciendo las escuelas hoy en día? Las escuelas hoy en día están dando preservativos a los niños en las escuelas. Dice que para que se cuiden, para que no salgan embarazadas, para evitar. Y cuando nosotros atacamos no la raíz del problema, sino que queremos estar arreglando un problema, añadiéndole otro problema encima, lo que estamos haciendo es desviando la mente de nuestra generación. Y yo me pregunto, ¿dónde estará nuestra generación en el futuro? Lo mismo sucede con el pecado. Nosotros tenemos que aprender a llamarle al pecado por su nombre. Tenemos que aprender a darle al pecado el lugar que se merece y permitirle a Jesús el lugar en mi corazón para que deseche de mi corazón, de mi vida totalmente el pecado. Esa es la clave de la vida cristiana, queridos amigos y hermanos. Por eso es que la vida cristiana es tan fácil, pero tú muchas veces te sientes atado por tal situación, por X situación. ¿Sabe qué es lo que me encanta más de esta lectura? Sigue diciendo. Y le dijo, Señor, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Yo pregunto, el texto dice, y el ciego 6 meses después, poco a poco, comenzó a recibir su vista. No. Y 3 meses después, gradualmente, con espejuelos, logró ver 20/20. El texto me está diciendo que inmediatamente Jesús le dio la sanidad a ese hombre. Amén. Querido, Dios te puede dar la sanidad de tu vida en este mismo instante, si tú así lo decides. Si tú le permites a Jesús que dentro de tu corazón Él puede quitarte cualquier situación que tú tengas en tu vida. Pero tienes que creer, tienes que permitirle. Así como Bartimeo, él tuvo que creer y ponerse en el camino correcto donde Jesús iba a pasar. Ahora, la última parte que quiero señalar es, y luego vio, y enseguida glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y si tú sigues leyendo, este texto aparece en 3 evangelios. Y esta misma historia aparece en 3 evangelios. Y yo me preguntaba por qué. Porque el Señor algo quiere recalcar al ser humano en esta noche. Algo Él nos quería decir a cada uno de nosotros. Yo me pregunto, querido, ¿qué es lo que nos detiene a nosotros para alcanzar la salvación? ¿Qué es lo que te detiene a ti para que tú puedas permitirle a Jesús que haga esa obra transformadora en tu vida? Yo no sé, quizás si en esta noche hay personas a través de las redes sociales o alguien aquí esta noche que la ceguedad de este mundo te ha llevado a pensar que estás bien donde estás o que nunca vas a alcanzar la salvación porque algo que cometiste es tan bajo, es tan malo ante los ojos de Dios que yo no tengo perdón. La mujer samaritana, y esa historia de anoche, era una paria de la sociedad. Era una mujer que había dado su vida entera a la mala vida, pero Jesús la transformó. Amén. El ladrón en la cruz, Jesús le dio la salvación en ese instante, porque creyó en su corazón, porque decidió en su corazón que Jesús hiciera la obra transformadora. Queridos amigos y hermanos, Dios necesita que cada uno de nosotros hagamos una obra transformadora en nuestras vidas para que Él se pueda manifestar en un mundo lleno de pecado. Él quiere darse a conocer con sus hijos, pero nosotros muchas veces con nuestras acciones y con nuestras actitudes no permitimos que el Señor se manifieste. Y por eso el problema no es tal vez tus hijos. ¿No te has preguntado tú que tal vez el problema no sea tal vez mis hijos, o tu esposa, o tu esposo? Tal vez el problema seré yo. Jesús te invita a que vivas de Él y que reflejes su amor con tu testimonio. Y Él quiere hacer grandes obras y maravillas contigo, pero tú tienes que permitirle que Él haga la obra transformadora. Por eso el hombre tenía que estar junto al camino para poder ser hallado y encontrado por Jesús. Yo te pregunto, ¿quieres tú encontrar el camino correcto en la vida cristiana? Amén. Lee la palabra del Señor. ¿Quieres encontrar el camino correcto en esta vida? Aférrate a Jesús. Amén. Aférrate a Jesús y todas las cosas tú verás que se van a ir añadiendo constantemente y brevemente en tu vida, porque el Señor eso es lo que quiere de cada uno de nosotros. Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a la salvación, al arrepentimiento en Cristo Jesús. Pero para ello tiene que haber una disponibilidad en tu corazón. ¿Qué es lo que te aparta de Jesús? ¿Qué es lo que te ata? Drogas, alcohol, adulterio, fornicación. Para todo ello la palabra me dice que hay perdón. Amén. Para todo ello la palabra nos enseña que hay una segunda oportunidad de parte de Jesús, pero tú eres el que tienes que permitirlo en tu corazón. Nosotros no podemos hacer nada como predicadores, los líderes de iglesia. No podemos hacer lo que el Espíritu de Dios tiene que hacer. Yo quiero invitar a Melanie en esta noche que va a que va a entender una alabanza. Y yo quisiera que prestes mucha atención a la letra de esta alabanza. Y yo quisiera que esta noche tú decidas en tu corazón entregarle la vida a Jesús. ¿Sabes por qué? No porque yo te lo pida, sino porque incansablemente el Señor una tras otra vez ha vivido buscándote y ha venido buscándote, pero nosotros muchas veces por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de vivir, rechazamos a Jesús una y otra vez. La pregunta es, ¿cuándo? Hay un tiempo de gracia establecido por Dios. Hay un tiempo de gracia que está para cada uno de nosotros. Y si Dios puso un tiempo de gracia, cuando llegue el momento adecuado, cuando Jesús decida venir, limpios o no, listos o no, Jesús va a aparecer. Por eso el tema del viernes, yo quisiera que no te pierdas el tema del viernes, es I'm going home. Yo quiero ir de regreso a casa. Porque tú y yo no pertenecemos a este lugar. Tú y yo no pertenecemos al planeta Tierra.
somos extraterrestres. ¿Sabes por qué? Porque extraterrestres es alguien que no es de este mundo. Nosotros, la palabra dice que cuando Dios nos puso en este mundo, nosotros somos a imagen y semejanza del Creador. Por lo tanto, nuestro hogar está en el cielo. Nuestro hogar está en el reino de los cielos. Tú y yo no pertenecemos aquí, estamos de paso. Pero Satanás te quiere hacer creer que tú perteneces acá. Satanás te quiere hacer creer que esta es tu casa, que este es tu lugar, que este es tu entorno. Y por eso esta noche yo te quiero decir, tu casa está en el reino de los cielos. Amén. Y tú tienes que entender que solamente a través de Jesús es que nosotros alcanzamos esa salvación. Queridos amigos y hermanos, el tiempo avanzando, así como ese reloj que no se para cada noche, yo me le quedo mirando y ese reloj va tan rápido, y a veces hay tanto que decir. El reloj de Dios va corriendo también muy rápido. No somos eternos. La vida se desgasta, el cuerpo se desgasta, el ser humano se va a acabar un día, tu vida se va a acabar un día. Pregúntate en esta noche, de regreso a casa,
Y yo solo quiero que medites en algo. Quizás si olvidaste los otros sermones, olvidaste lo que yo dije esta noche, pero no olvides esto. Pregúntate de camino a tu casa, y te lo suplico de favor, pregúntate, ¿qué he hecho hasta ahora con mi vida? Retrocede el cassette de tu mente por un instante y di, Señor, ¿qué he hecho en estos 40, 45, 25, 20, 15, no sé cuál, la edad que tú tengas? ¿Qué he hecho todos estos años con mi vida hasta aquí? ¿Ha sido tu voluntad? ¿Ha sido lo que tú realmente has pedido de mí? ¿Te he dado lo que yo he querido? ¿Lo que tú has querido que yo te dé? ¿O te he dado nada más lo que a mí me ha parecido que está correcto? Recuerda esto, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su final es camino de muerte. Busca tus caminos, escudriña tus caminos, y si no es el camino correcto de Dios, regresa al camino del Señor. Amén. Porque no vaya a ser que el día de mañana llegues al final de ese camino que tú crees que está correcto y te encuentres con la muerte. Y una vez que tú te encuentres con la muerte, sin aceptar a Jesús como tu suficiente Salvador, ¿sabes qué va a pasar? No hay vuelta atrás, porque mientras hay vida, hay esperanza. Tú tienes vida, tú tienes esperanza. Amén. Tú tienes vida en estos momentos, no recuerdo lo que tú has hecho. Tú tienes esperanza, pero tú tienes que creer. Yo quisiera tener como una oración y quisiera que vengamos de pie, pero también quisiera que si hay alguien que tenga alguna petición especial, solo que levante la mano, por favor. Yo quisiera orar por ti esta noche. Si hay alguien que tiene una petición especial, solo levanta la mano donde quiera que estés. Vamos a orar por esas peticiones. El Señor la conoce. El Señor sabe tu situación. El Señor conoce tu vida. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por tu amor, oh Dios. Muchas gracias porque tú nos muestras a través de tu palabra los caminos que debemos seguir. Y aunque queremos reconocer, oh Dios, y aunque muchas veces tú nos juzgas y tú nos dices los caminos que debemos seguir, perdona si hasta ahora hemos estado en los caminos que hemos creído que han sido correctos. Perdona a nuestras vidas en estos momentos si hasta ahora hemos creído que hemos estado haciendo tu voluntad, Señor. Oh Padre, queremos entender que solamente a través de ti podemos alcanzar la salvación. Solamente a través de tu sangre, oh Dios, nos hace justos y nos hace santos y nos hace dignos y aptos para poder entrar en el reino de los cielos. Por esa razón, mis hermanos y nuestros amigos en esta noche han levantado su mano en señal, oh Dios, para que tú les veas y que tú sabes, oh Dios, cada uno de sus peticiones. Tú les conoces mejor, Señor. Tú conoces cada célula de nuestro cuerpo. Tú conoces cada parte, cada rincón de nuestro corazón y de nuestras mentes. Por lo tanto, Dios, queremos poner en tus manos y queremos consagrar nuestras vidas, oh Dios, porque entendemos y queremos entender siempre que solo es a través de ti que podemos alcanzar la salvación que tú otorgaste. Oh Padre, tu palabra dice que tú estás a las puertas. El mundo, oh Dios, está volviendo loco, oh Dios, con tantas cosas que están sucediendo alrededor nuestro. Y es necesario que cada uno de nosotros estemos preparados. No vaya a ser, oh Dios, que el día de mañana sea demasiado tarde. Por esa razón ponemos en tus manos a cada uno de los presentes, a los que no vinieron, a los que nos están observando a través de las redes sociales y a todos aquellos amigos, oh Dios, que alguna vez han visitado esta iglesia maravillosa y que alguna vez, oh Dios, te han escuchado, oh Dios, que puedan entender un día no muy lejano que tú les amas y que tú les aprecias y que tú deseas la salvación de sus vidas. Ha venido salvación en esta hora, oh Dios. Ha venido salvación y queremos aceptarla. En el nombre de Jesús queremos aceptarla. Por eso la ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.